Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracia me, Señor, a temer. Sublime Gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y bueno, estoy de nuevo con ustedes para continuar con este capítulo 2 de Hebreos, donde estamos abordando las palabras que nos dice el escritor entre los versículos 1 y 4. Veníamos hablando con ustedes acerca de la importancia de esta epístola y del mensaje que ella contiene. El escritor está hablando a hebreos que están en la dispersión, incluso piensan que está dirigiéndose a algunos que vivían en Italia. Estos hebreos eran hombres poderosos en doctrina bíblica en cuanto a lo que eran las escrituras, en cuanto a lo que era la ley y los profetas, y habían sido alcanzados por el Evangelio de Jesucristo. El escritor les advierte y a la vez les recuerda y les anima y les insta a que no vuelvan en un mensaje similar al de Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Que siempre era la gran lucha que el apóstol tenía con los judaizantes o con los judíos conversos que tenían una cierta tendencia a regresar a los cumplimientos ceremoniales de la ley. Por eso muchas personas creen que el escritor de Hebreos fue Pablo, ¿verdad? Porque tiene un cierto parecido con su estilo de escribir, sobre todo en los capítulos finales, quizá en el 13, en una manera más clara, ¿no?, de esta epístola. Y vemos cómo estos hombres están tratando de entender a Jesús a través de las sombras veterotestamentarias y llegando al punto donde casi están ocupando el lugar que Cristo merece y que Cristo tiene, ya que es el propio escritor el que claramente les dice en el capítulo 10 de esta epístola que la ley solamente es una sombra de los bienes venideros. No es la imagen ni la sustancia de las cosas, ya que esta ley no puede purificar a nadie. Por lo tanto, todos los símiles, todos los simbolismos, todos los tipos, todas las sombras veterotestamentarias se cumplen en Cristo, y Cristo es, digamos, el objetivo definitivo. Una vez que Cristo es revelado, pues todas estas sombras tienen el valor escritural que tienen, pero no pueden ocupar, evidentemente, ni sustituir
la verdad, ni la persona, ni la eficiencia del ministerio de Jesucristo. Por eso el escritor de Hebreos les hace comparativas con los grandes hombres del pueblo judío, les habla de Moisés, les habla de Josué, les viene hablando incluso del sacerdocio imperfecto de Aarón, y nos presenta el sacerdocio perfecto de Jesucristo, esa línea ascendente, sin genealogía, sin principios, sin fin de días, hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ese personaje misterioso que evidentemente es una cristofanía en el Antiguo Testamento, o sea, es una manifestación de Cristo antes de su manifestación encarnada al mundo, y lo compara con la imperfección de toda la descendencia de Leví en Aarón, en cuanto a que eran hombres imperfectos que tenían que hacer sacrificios primeramente por ellos mismos para después poder ofrecer sacrificios por el pueblo, sacrificios que no perduraban, que no permanecían, que si hubieran sido perfectos cesarían de llevarse a cabo, de ofrecerse, pero evidentemente cada año y cada día era constante las ceremonias sacrificiales de este pueblo, y todos los sacrificios que donde hay derramamiento de sangre tipifican a Jesús en la perfección de su ministerio, y aún todos juntos no alcanzan al hecho llevado a cabo por nuestro Salvador en la cruz, como bien nos dice en el capítulo 10, ¿verdad?, de esta epístola, en el verso 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y a partir de ahí, pues viene dándonos todos los detalles, incluso después nos compara, ¿verdad?, que no nos hemos acercado al monte Sinaí, donde fue dada la ley, donde el estruendo y la magnificencia y la presencia de Dios llenó de temor al punto de que no querían oír y preferían morir, sino que nos hemos acercado, ¿verdad?, a ese monte Sión, donde la gracia brilla por doquier, es la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces vemos que Cristo nos acercó a la gracia. Cristo no vino a ganar gracia, o sea, Él es la misma gracia. Su muerte en la cruz fue una manifestación de la gracia, y en esa muerte nosotros podemos entrar a una relación, a una comunión, a una nueva naturaleza a través de la obra de Cristo, que evidentemente nos abre el camino a la relación con el Padre del cielo, con el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, esto es lo que tiene en mente el escritor de Hebreos, tratando de animar a estos cristianos a que no traten de consumir su vida ni sus pensamientos en ideas que son únicamente tipos y sombras, sino que realmente abracen la idea misma, abracen al Hijo, que Él es la voz definitiva de Dios al mundo, la voz de salvación, y será la voz que manifieste el fin del tiempo, de la gracia de Dios en cuanto al presente tiempo con la Iglesia, cuando Él regrese a recoger a los suyos y dé a comienzo el tiempo milenial. Entonces vemos que para este escritor es importante que tengan esto en mente y que realmente tomen cartas en el asunto y le den la importancia en sus vidas que debe de tener. Por eso el versículo 1 dice, por tanto es necesario, o sea, es muy necesario. O sea, pero es necesario en base a qué? Es necesario en base a lo que acabamos de leer, ¿verdad? Y lo que acabamos de leer es la exaltación del Hijo de Dios. Entonces, vemos claramente que todo el conjunto del poder del cielo, que todos los ángeles, esos
ministros, servidores en apoyo a aquellos que van a heredar la salvación, están apuntando a aquel que realmente es el Hijo, aquel que es el heredero de todo, a quien por quien hizo todo, el cual sostiene todo por el poder de su palabra, aquel que es resplandor de su gloria, imagen misma de su sustancia, aquel que después de haber llevado a cabo la purificación de nuestros pecados por la entrega del mismo, se sentó. O sea, piensa en la autoridad del Hijo de Dios, en la humildad, en la entrega, en la obediencia voluntaria, en aceptar el perfeccionamiento de su vida, pero a la vez la autoridad con la que aquí nos dice la palabra, Él se sentó, porque Él era digno. El Padre lo sentó, pero Él también se sentó. Como bien nos dice en el capítulo 10 de Juan, Él da la vida, a Él nadie le quita la vida. Él tiene poder para entregarla y tiene poder para volverla a tomar, en obediencia al Padre y a la vez en su propia y decidida voluntad. Por lo tanto, por este mensaje que se nos está presentando, es necesario que con más diligencia, o sea, con más responsabilidad, con mucha más responsabilidad, atendamos, escuchemos, ¿sí?, las cosas que hemos oído. O sea, estas cosas son muy, muy importantes, que tengamos mucha responsabilidad en cuanto a lo que nuestro oído está escuchando. Muchas veces la Biblia nos da advertencias en cuanto al oír. Mirad cómo oís. El que oye, entienda. O sea, el oído es importante. El oído tiene que estar atento a la verdad divina que aquí se nos está presentando. Entonces, la palabra aquí, atender, es escuchar, es llegar con el oído en una forma tan intensa que podamos obedecer lo que estamos oyendo. Entonces, este verbo nos enseña con mucha claridad la diligencia y la responsabilidad de lo que estamos escuchando. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Pues no vaya a ser que nos deslicemos. Esto es una advertencia que está hecha a nosotros, los cristianos. Esta carta está dirigida a cristianos, por lo tanto, tenemos que tener cuidado cuando caminamos, vivimos nuestra salvación en una forma ligera, únicamente apuntalados en una forma de doctrina que realmente no completa todo el significado y la intención de impresión escritural que Dios tiene en sus propósitos para con nuestros corazones. Yo creo que el verdadero cristiano tiene temor de Dios. El verdadero cristiano está seguro. El verdadero cristiano realmente tiene como fundamento de su vida una gracia que le salvó y sabe perfectamente que el cielo será su destino eterno. Pero mientras está en esta vida, el verdadero cristiano manifiesta una conducta de continua atención y dedicación al cuidado de la vida espiritual que tanto costó al Hijo de Dios dárnosla en la cruz. Por lo tanto, aquí dice, es muy importante, es muy necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y ahí la palabra deslizar significa flotar pasando. O sea, el término castellano soslayar, pasar por alto sin preocuparse. O sea, realmente es un ejemplo de una vida que realmente no está firme, no está fundamentando sus pisadas en una verdad escritural y que sencillamente va confesando una fe, una salvación ligera, un cielo futuro, pero con unas evidencias de poco cuidado y poca atención a la obra salvífica y a la experiencia salvífica. Por lo tanto, esto es muy importante y aquí es donde yo quisiera llevarles a una reflexión. Para mí, en mi entender, la vida cristiana crece, los cristianos crecen. Muchas veces el asunto de la salvación únicamente se ve como una obra terminada y debe de ser visto en esta manera. La salvación es una obra consumada, es una obra hecha.
es una obra que no tiene que tener más tiempo en cuanto a lo que Cristo ya hizo. No hay nada que añadir, no hay nada que quitar. Jesús murió en la cruz del Calvario. Cristo dio su vida. Jesús estuvo 6 horas en esa cruz. A las 9 de la mañana fue crucificado, a las 12 del mediodía hubo tinieblas en la hora sexta. En esas tinieblas sucedieron muchísimas cosas milagrosas. Y sabemos que 3 horas después, en la hora novena, Jesucristo expiró, entregó su espíritu al Padre y dijo: consumado es. En ese momento la obra de salvación por las almas perdidas de los hombres concluyó y se llevó a cabo. Fue una obra hecha, aceptada por el Padre en el cielo. Por lo tanto, en ningún momento mi intención es tratar de decirles que la salvación crece. La salvación no crece en ninguna manera. La salvación es una obra hecha. Pero lo que sí creo firmemente, y creo que puede ser un buen consejo para los cristianos, es que nosotros crecemos en la salvación. Por lo tanto, hay muchos textos que nos enseñan acerca de esta verdad y de esta experiencia que realmente manifiesta la importancia de que el verdadero cristiano es alguien que está en constante crecimiento en la obra divina. Está madurando constantemente en la experiencia salvífica, y esto evidencia que no está desconsiderando, que no está obviando, que no está olvidando, que realmente tiene siempre muy presente lo que Cristo hizo por él, para que también se manifieste en su vida la vida del Salvador. Bien nos dice el apóstol Pedro en el 2 capítulo de su primera carta, en el verso 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por lo tanto, aquí no nos está diciendo que nosotros vamos a ser más salvos que el día que creímos, pero sí nos está diciendo que la obra en cuanto a la relación con la palabra, en cuanto a lo que es tomar esta verdad como esa leche espiritual verdadera, no adulterada, está dándonos un crecimiento en la experiencia de salvación. Somos salvos, perfectamente salvos, el día que reconocemos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Pero en el desarrollo de nuestra vida nosotros crecemos en nuestra experiencia cristiana, y eso es lo que tiene en mente el escritor de Hebreos, y es lo que tiene en mente el apóstol Pedro cuando nos está citando estas verdades aquí escritas. Por lo tanto, dice que deseemos esta leche no adulterada para que por ella podamos crecer para salvación. Dice que es muy importante recibir con mansedumbre la palabra que es implantada. O sea, la palabra implantada es el mismo verbo que se emplea para aquello que fue injertado. O sea, nosotros fuimos injertados en lo que era el olivo natural, aun siendo no ramas naturales, y ese injerto evidentemente fue el daño recibido en la persona de Jesús. En esta misma manera esta palabra entra en nuestros corazones con esa misma intención, ¿verdad?, la cual puede salvar nuestras almas. Por lo tanto, estamos hablando de la importancia. Piensa que los versos 2, en el verso 2 y en el verso 3 nos está diciendo: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Aquí está recordándonos las palabras que el apóstol Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 3, en el verso 19 de su epístola. Dice que la ley fue ordenada por medio de ángeles. Por lo tanto, nos está hablando del viejo pacto, nos está hablando del pacto de Sinaí. O sea, nos está diciendo que si esta palabra dicha en su momento fue firme, y toda transgresión a esta ley y toda desobediencia a esta orden tuvo
el justo castigo, entonces dice, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, claramente aquí ya nos unimos al verso 1. Es necesario con diligencia atender lo que hemos oído para que no nos deslicemos. ¿Por qué? Porque si la palabra dicha por los ángeles, o sea, el primer pacto fue firme, y toda transgresión y toda desobediencia tuvo una justa retribución, entonces ¿cómo vamos a escapar nosotros? Pero está hablando a los que ya son salvos. Está hablando a aquellos que ya tienen a Cristo. Está hablando de personas que descuidan su salvación. Y aquí es donde tenemos que pensar en lo que aquí se nos está diciendo. Porque está haciendo una comparación con la palabra dada por Dios y por los ángeles en el monte Sinaí a Moisés, y está diciendo que este mensaje fue anunciado primeramente por Jesucristo mismo. Fue confirmado en un periodo de unos años por todos aquellos que acompañaron a nuestro Señor Jesús y que Él escogió de este mundo para que después ellos pudieran ir al mundo con el mensaje de salvación. Nos habla incluso en el verso 4 que Dios testificó juntamente con ellos, y sabemos que Jesús, después de resucitar durante 40 días, acompañó a los discípulos en muchas situaciones donde hubo señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. También podemos pensar en el día de Pentecostés, cuando la Iglesia fue llena del Espíritu Santo, y sabemos que ese es el punto, digamos, de partida en la propagación y en la predicación poderosa de aquellos hombres que fueron elegidos por Jesús, hombres que fueron salvados y a la vez escogidos y puestos en este mundo para llevar fruto. Por lo tanto, tenemos que pensar en estas cosas y tenemos que entender estas cosas, queridos oyentes. Vamos a dejarlo aquí, vamos a tener en mente y en el corazón esta idea, versículo 1, necesario atender con diligencia las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Las dos palabras, el viejo pacto y el nuevo pacto, evidentemente, si aquellos que desoyeron el viejo pacto murieron irremisiblemente, ¿qué pasará a aquellos que descuidamos las verdades del nuevo pacto fundamentado en la entrega y en la muerte y en el sufrimiento del bendito Hijo de Dios en la cruz del Calvario? ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por lo tanto, les dejo con esta reflexión, y en el próximo programa continuaremos un poquito en cuanto a esta idea de crecer en la experiencia salvífica. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Gracias.